Muy bien, jóvenes. Entonces, de forma general, pudiéramos decir, ya continuando con nuestra norma 200, norma internacional de auditoría 200, pues aquí el propósito es establecer y dar lineamientos sobre el objetivo de la auditoría, ¿verdad? Establecer estas normas que se deben de utilizar y dar esos parámetros para que no se pierda el objetivo en la evaluación de los estados financieros. Además, punto importante y que quisiera subrayar aquí con ustedes, la NIA 200 también va a marcar lo que es la responsabilidad de la administración, ¿sí? Cuando hablamos de la administración, hacemos referencia a la gerencia. Desde el punto de vista o desde la vertiente externa de la auditoría, sería precisamente el departamento de administración o de contabilidad, que son los encargados de preparar y presentar con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados los estados financieros. Entonces, la NIA 200 también no solamente habla del objetivo que no debe perder el auditor y de tener que aplicar las normas, sino que también menciona lo relacionado a la gerencia, que ellos son los encargados y tienen la tarea, son los responsables de entregar los estados financieros de una forma adecuada, ¿verdad? Muy bien, espero que hayamos subrayado esto, por favor, chicos. Voy a borrar mis dibujos para seguir avanzando con este tema. Vamos a seguir con nuestra clase y a continuación vamos a estar visualizando una definición de las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Entonces vamos a definir una definición bien sencilla, ¿sí? Que yo espero, o sea, traté de hacerlo lo más sencillo posible para que no hubiera problema al momento de repasar o de estudiar esto, ¿sí? Entonces, pues las NIAs son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor y al trabajo que éste desempeña, ¿sí? Básicamente sería esa la definición que vamos a estar trabajando para nuestro curso. Sí, vean, fíjense que las presentaciones, ayer me daba cuenta, se miran así tan inofensivas, pero sí, todas están preparadas con base en NIAS, ¿sí? Entonces tienen pequeños fragmentos de las normas internacionales, fragmentos importantes o relevantes. Entonces, una pequeña oración, pues, de veras que sí está bien fundamentada, ¿verdad? Entonces, las NIAS son esos requisitos mínimos de calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen las NIAS en Guatemala? Es que las NIAS lo veíamos desde la primera diapositiva. Las NIAS al final van a patentar, van a garantizar la calidad del trabajo de verificación, la calidad de ese examen, de esa evaluación que se le hace a los estados financieros. Entonces, pudiéramos decir que las NIAS sirven como una garantía, ¿sí? Una garantía de calidad, relativos a la personalidad del auditor y al trabajo que desempeña. Entonces, por eso precisamente las primeras dos NIAs que vamos a estar repasando con ustedes más adelante son NIAs de personalidad, ¿sí? Y las otras ya van a ser de planificación, ya entrando al trabajo que se desempeña. Entonces, yo me quedo con esto, por favor, chicos, si lo pudieran subrayar junto conmigo, nos quedamos con esto que dice, las NIAs son requisitos mínimos de calidad. Mire, quien me diga o me mencione esto en una evaluación ya estuvo, ya ganó, ¿sí? Una NIA es un requisito, las normas internacionales de auditoría aquí son requisitos mínimos de calidad, ¿verdad? ¿Acerca de qué o calidad de qué? Primero, de la personalidad del auditor y segundo, del trabajo que éste desempeña, ¿verdad? Yo creo que queda bastante clara la idea aquí, ¿sí? Muy bien, si hay alguna pregunta, chicos, me dicen y yo con mucho gusto retomo, ¿sí? Ahora, si no hay dudas, voy a borrar mis dibujos, ¿sí? Esta es una definición así bastante básica. Y si no hay dudas y podemos avanzar, pues nos vamos a adentrar a la clasificación de las normas. Entonces, aquí, chicos, necesito que vayamos a traer material didáctico, por favor, ¿sí? Hojitas de papel, hojitas de colores, hojitas de, bueno, ustedes ya sabrán, tijera, pegamento y crayones y marcadores, ¿sí? Por favor. Entonces, vamos a hablar de estas normas. Básicamente son tres grupos de normas o tres divisiones de estas normas, ¿sí? Voy a avanzar ya con la presentación, ¿sí? Coloquemos como título, por favor, clasificación de las normas de auditoría y caemos aquí, ¿sí?
Básicamente son 3 grupos generales de normas de auditoría. Dentro de un momento les voy a mencionar cuáles son, porque aquí vemos 3 grandes clasificaciones. Vamos a estar definiendo cada una de ellas y vamos a tratar de ampliar también el contenido, ¿sí? Porque, pues, estas también se conocen como, les voy a colocar aquí en el chat, se los voy a colocar porque no quiero que me escuchen mal. Son conocidas también como las nagas. Entonces, no me vayan a escuchar mal, ahí se los mandé en chat, nagas, ¿sí? Que son las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿sí? Entonces, incluso se escribe, realmente se escribe así, perdón, voy a mandar una corrección, ahí está, ¿sí? Normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces, estas son normas fuera de las normas internacionales. Quiero aclarar esto porque entonces a veces hay confusión. Créanme que acabo de verificar que hasta en la universidad todavía tenemos confusión con esto y bueno, no lo sabemos todo, ¿va? Eso sí es cierto, pero hay que diferenciar, hay distintas normas. O sea, están las normas de auditoría, internacionales de auditoría. Ya sabemos que son garantía de un trabajo de calidad, desde establecer la personalidad del auditor hasta el trabajo que éste realiza, el desempeño de su trabajo. Y aparte están las nagas. Las nagas, que son las normas de auditoría generalmente aceptadas de una forma general, ¿sí? Aparte están las internacionales de uso internacional o de uso común. Entonces las nagas, pues se dividen en 3, personales, de trabajo y de informe. Entonces vamos viendo ahí ya cada una de las normas. Y es que hay muchas, ¿verdad? Entonces por eso quiero cerrar aquí este espacio de normas internacionales. Obviamente las internacionales también tienen vínculo con estas nagas, pero no podemos o no es fácilmente percibible estas normas de auditoría generalmente aceptadas dentro de las normas internacionales. Entonces, sería incorrecto ir a buscar estas normas a las NIAs, porque no van a estar ni a las NIC, ni a las NIF. Entonces, esa parte, ¿sí? Esa parte. Entonces, aquí 3 grupos básicamente. Normas de auditoría personales, normas de auditoría de trabajo y normas de auditoría de informe. Tenemos estos 3 grandes grupos, ¿verdad? Entonces, primeramente tenemos las normas personales que en resumen, las normas personales serían aquellas cualidades del auditor, ¿sí? Aquellas cualidades que tiene el auditor. Voy a mencionarles aquí en lo que ustedes están copiando esto, ¿sí? Denme un segundo. Yo les voy a ir mencionando, solamente les voy a congelar un ratito en la pantalla. Por favor, estemos trabajando eh, este organizador en lo que yo explico cada uno de estos puntos, ¿sí? Al final, las normas personales hacen referencia a las cualidades del auditor, sobre todo también a la preparación que tiene el auditor, ¿verdad? Entonces, fíjense que así entre las 3 clasificaciones se consideran 10 normas, ¿sí? Entonces, ahorita las vamos a presentar, no se preocupen, ¿sí? Como normas de trabajo, las normas de trabajo pues son los elementos básicos que debe cumplir en el desempeño de la auditoría el auditor, ¿verdad? Entonces ya aquí ya hablamos de elementos que va a tener que cumplir este auditor, ¿verdad? Y en las de informe, aquí entre las de trabajo se consideran, si no estoy mal, 4 normas, ¿sí? Aquí en estas de trabajo. Y en las de informe, pues aquí se refiere al resultado del trabajo de auditoría, que es el informe, ¿verdad? Entonces, les voy a mandar, les quiero presentar ahorita un documento para que ustedes puedan verlo. Les voy a mandar el enlace, me hacen favor de descargarlo. Yo de todos modos se los voy a mandar. Yo creo que aquí lo tengo, discúlpenme, un segundo. ¿Ah? Yo tendría que tener, disculpen. Entonces, se los voy a mandar para que ustedes vean ahí. Esto es un documento muy, muy, muy bueno. Como recuérdense que son, a fin de cuentas, son normas que son aplicadas también a nivel internacional. Entonces, yo les voy a mandar este documento para que ustedes puedan revisarlo y si gustan, tomen una guía también de eso, ¿sí? Porque incluso ahí hay un esquema bien bonito en donde les establecen cuántas normas son. Son 10 normas básicamente acá, ¿sí? Son 10 normas distribuidas en 3 grupos.
en personales, de trabajo y de informe. Entonces, bueno, voy a suspender un momentito la grabación, ¿sí? Una vez terminado, entonces, chicos, el organizador gráfico quisiera compartir con ustedes este documento que habla sobre las normas de auditoría generalmente aceptadas, y aquí les menciono de forma gráfica estas 10 normas que están dentro de estos 3 grandes grupos. Tenemos las normas generales o personales. Aquí hay 3, miren. No sé si logran ver, chicos, y si alguien me pudiera leer aquí las 3, le voy a pedir a Cintia, por favor, que me lea las 3 normas generales o personales que hay por acá. ¿Sí? A ver si la llegamos a leer, por favor. Normas generales o personales. Entrenamiento y capacidad profesional, independencia, cuidado y esmero profesional. Exactamente, sí, gracias Cintia, muy amable. Las normas generales, entonces tenemos 3 normas aquí de auditoría: entrenamiento y capacidad profesional, independencia y cuidado y esmero profesional, ¿verdad? Bueno, vamos 3, vayan contándolas, ¿sí? Vamos con Alan. Alan nos va a leer las normas de ejecución del trabajo. Normas de ejecución del trabajo, planeamiento y superación, estudio y evaluación del control interno, evidencia suficiente y competente. Muy bien, gracias, Alan. Es planeamiento y supervisión, ¿sí? Muy bien, gracias. Y ahí tenemos entonces 3, ¿verdad? Ya llevamos 6. Y vamos con las últimas, que son las normas de preparación del informe. En esta oportunidad le voy a pedir a Jocelyn Ruiz que nos lea aquí las normas en la preparación de informe. Preparación del informe, aplicación de los principios de la contabilidad generalmente aceptados, consistencia, revelación suficiente, opinión del auditor. Muy bien. Y entonces, miren, este documento está tan bonito, pero muy, muy, muy bonito, porque tiene muchos subtemas. Entonces, vamos a hacer algo. Voy a evaluar este documento. ¿Estamos? Sí, lo voy a evaluar. Está corto, son 13 páginas. Entonces, yo considero que es una lectura prudente para la próxima semana, ¿verdad? Entonces, me hacen favor de leerlo. Si ustedes lo pueden imprimir, así como el código de ética profesional, ¿qué otra cosa les he compartido así? En forma de documento de auditoría, imprímanlo, chicos, porque miren, aquí les habla de los métodos de evaluación del control interno y todo tiene que ver, ¿sí? Aquí vayan con la secuencia, en la lectura vayan siguiendo la secuencia acá para no perderse, ¿sí? Porque sí, lo que no creo que pudo haber mejorado es cómo establece el nivel de los títulos. Creo que ahí pudo haber mejorado, ¿verdad? Pero miren, está buenísima. Las normas las enumera él por número, entonces para que no se pierdan. Aquí está hablando de la norma 6, entonces son normas de trabajo, ¿verdad? La última de trabajo, la última que leyó Alan, evidencia suficiente y apropiada. Y entonces, miren, es que sí es una belleza de recopilación, ¿verdad? Yo creo, lo acabo de leer yo para ver, y sí, yo creo que se puede aplicar muy bien en nuestro nivel. Aquí la norma 7, aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que esto fue lo que ya leyó Jocelyn Ruiz como una preparación de informe, ¿verdad? Entonces, ahí está todo, vean. Esto es muy importante, esto en la U, cómo cuesta en el primer parcial. Aquí, principios aplicables, cuáles son principios generales y cuáles son específicos. Pero bueno, miren, aquí va a variar. Aquí va a variar porque en Perú se tienen 15. Aquí en Guatemala, ¿cuántos se tienen? 13, 12, ¿no? Se recuerdan que estos ya los vimos, los principios. Entonces, pues varían cosas así, pero son mínimas. Por lo tanto, yo sí considero de que es un buen documento para que ustedes puedan tomar lectura y poder fortalecer este tema de las normas de auditoría, las NAGA, ¿sí? Por favor. Entonces, ahí estamos. Es un documento pequeño. Voy a continuar con mi clase, ¿sí? Y vamos a hablar de un punto más, ¿sí? Solamente de un punto más, y así culminamos con la clase del día de hoy de auditoría, ¿sí? Recuérdense que este curso se está recuperando de 2 semanas, 2 primeras semanas en donde no vimos el curso, entonces pues por eso estoy tratando de avanzar. Hablemos de las normas personales. Nosotros lo vamos a definirlas así de forma general, ¿verdad? Vamos a dar características de estas. Entonces coloquemos como subtítulo ahí, por favor, normas generales. Yo creo que sí están viendo la pantalla. Sí, sí están viendo la pantalla. Entonces vamos a definir nuestras normas generales así. Se refieren a las cualidades del auditor para cumplir con la exigencia de su trabajo, ¿sí?
A eso se refieren en teoría, pues de forma general, pudiéramos decir que a eso se refieren estas normas personales. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y entonces acá vamos a empezar a ver las tres normas que habíamos visto antes en el documento, que nos va a servir como documento de apoyo, ¿verdad? Entonces acá vamos a, si alguien necesita más tiempo acá, chicos, me dice, disculpen si pasé muy rápido. Y si no pasé rápido, pues entonces vamos de una vez, ¿sí? Normas personales. Aquí tenemos las tres, vean, ¿sí? La primera, que es la de entrenamiento técnico y capacidad profesional. Aquí hacemos referencia a ese examen que ha de realizarlo una persona o personas que tengan estudios técnicos, ¿verdad? En nuestro contexto, alguien que esté graduado a nivel de licenciatura, ¿sí? De una universidad con la licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría, ¿verdad? Pero hay otro requisito acá. A ver, ¿cómo es que trabajan o cuál es uno de los requisitos indispensables para trabajar como auditor luego de estar graduados? Para trabajar activamente. Ahí ya les di una palabrita clave. A ver si alguien se recuerda. A ver, alguien por ahí. Hay una palabrita clave ahí, tener activo. Ahí va la palabra o el activo. A ver, no se recuerdan. Si ya estamos graduados a nivel de licenciatura, podemos trabajar como auditores media vez, estemos con nuestro activo. ¿No se recuerdan, chicos? Bueno. Ahí pudieron haber regresado quizá la historia de la auditoría, que esto lo vimos cuando estudiamos la Facultad de Ciencias Económicas en 1937, 1943, el primer egresado de la facultad, y entonces ya se puede trabajar profesionalmente en Guatemala, con la salvedad de que tiene que tener el activo, el colegiado activo. Entonces ahí también entra, aquí entra esta norma, pues tener esa cualidad o esa característica de colegiado activo, ¿verdad? De esto ya platicamos anteriormente. Independencia mental como número 2, en todos los asuntos relacionados, ¿sí? Con el trabajo de auditoría, el auditor o auditores, mencionando de que es un equipo de auditoría, deben conservar una independencia mental, ¿sí? Esto hace referencia a que el examen debe ser ejecutado en forma imparcial. Como menciona aquí, el examen debe ser ejecutado en forma imparcial. El auditor no debe estar influenciado por ninguna circunstancia o persona al realizar la auditoría, ¿verdad? Entonces, este punto es muy importante, chicos, porque lo que sucede es que en algunos casos se tiene prohibiciones para trabajar como auditor. Por ejemplo, si se determina que el trabajo puede ser influenciado. Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a hacer aquí una suposición. Vamos a suponer que Alan al final contrajo matrimonio ¿con quién? Con Karina. Disculpen, no, es una suposición nada más. Entonces, al final se casaron y al final digamos que tuvieron sus hijos y dijo Karina, no, yo quiero de madrina de mi hijo a Cintia. Yo quiero de madrina de mi hijo a Cintia, entonces le hablan a Cintia y bueno, al final ella va a ser la madrina de su hijo de bautizo y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que después Karina, siendo esposa de Alan, pues Alan trabaja en la Bimbo, supongamos, y es el encargado del departamento de contabilidad, es el auditor de la Bimbo. Y el equipo, o bien la gerencia, la administración de la Bimbo, solicita una auditoría. Alan le habla a su comadre
que sería Cintia, porque es madrina de su hijo, y considerando de que ella trabaja en una firma de auditores, le dice que si es posible que puedan aplicar un proceso de auditoría en la BIM. Eso no procede, ahí no procedería, porque incluso esos lazos o esos lazos de afinidad que se tiene, ya les decía yo, un grado de parentesco, si lo quieren ver así, por el hecho de ser madrina de su hijo, ahí ya, suficiente con eso. Inclusive, como impedimento incluso está si dentro de los hijos hay alguna relación. Por ejemplo, vamos a suponer que Alan tiene a su hijo, ya creció y todo, y de repente Briseida también tiene a su nena y ya creció y todo, y estos contraen matrimonio. Alan y Briseida dentro de 20 años terminan siendo consuegros, imagínense eso. Y de repente Briseida está necesitada de un trabajo de auditoría y se lo pide a la firma donde trabaja Alan. También eso puede ser un impedimento. Entonces se estudian todos esos casos en donde puede haber una conexión, una afinidad. Entonces se determina que no procede porque puede estar influenciada esa contratación y ese proceso de auditoría. Entonces son aspectos bien importantes con respecto a la independencia mental, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, ¿sí? Que quede bastante claro. Profe, entonces, ¿qué procede en este caso? Algunos jóvenes preguntan acá, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, no, imagínense si es una gran firma o bien es la mejor firma de auditores que hay en Guatemala donde trabaja Cintia. Entonces, Alan no puede optar por esa. Sí, sí va a poder optar, pero va a tener muchas limitantes para la conformación del equipo de auditoría. Y entre esas limitantes, de entradita está que Cintia ni se aparezca, ¿verdad? Que ni se asome dentro del trabajo de auditoría, ni como asesora, ni como consultora, nada. Mucho menos como parte del equipo de auditoría, ¿sí? Pero es bastante difícil esa situación. Entonces, les digo, el examen debe ser ejecutado en forma imparcial y no debe estar influenciado, ¿verdad? Ya les coloqué algunos ejemplos. Y cuidado y diligencia profesional, ¿sí? Atención profesional debida al trabajo y a la preparación del informe, ¿verdad? Ya como una norma número 3, ¿verdad? Aquí solamente se debe tener cuidado, ¿verdad? Una atención profesional al trabajo y a la preparación del informe. Recordemos que el proceso de auditoría culmina con el informe, ¿sí? La opinión del auditor y que de esto también van a poder leer en el documento que yo les voy a compartir, ¿verdad? Bueno, creo que todo está claro. ¿Hay alguna preguntita hasta acá? Si no hay preguntitas, miren, fíjense que me quedan de esta sesión 5 minutos. Si gustan, los vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajarlos y posterior vamos a trabajar el curso de práctica, ¿sí? Entonces, avancemos. Vamos a avanzar ahora con las normas. ¿Cuáles nos tocan? Las normas de ejecución, ¿sí? Vamos a definirlas primeramente, ¿sí? Y para esta definición vamos a pedirle de favor a Astrid que nos pueda leer el enunciado. Astrid, por favor. Se refiere a los elementos básicos y fundamentales que permitan al auditor cumplir con su labor. Excelente. Aquí hacemos referencia entonces a esos elementos básicos, ¿sí? Que le va a permitir al auditor, pues, cumplir con su trabajo, ¿sí? Vamos a hablar de estas también. Aquí vimos 3. Si ustedes se recordarán, vimos 3 en el documento que yo les voy a compartir y que visualizamos hace un momento. Entre estas están, creo que estas las leyó Alan, si no estoy mal. Está, creo que Alan las leyó, no estoy seguro. El estudio del control interno, la planificación del trabajo y obtener evidencia suficiente y competente. Que en algunos casos las normas cambian quizá de nombre o utilizan otra palabrita, pero siempre terminan siendo sinónimos, ¿verdad? Entonces, ojo ahí con esto. Voy a avanzar, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces. Y vamos con ya las normas de ejecución. Vamos a enumerar esas 3, ¿verdad? Ahí está, bien enumeradas.
¿sí? Hablemos del primer punto que habla sobre el estudio del control interno. Aquí debe hacerse, un estudio y una evaluación cuidadosa del control interno. Considerando que aquí a esta altura nosotros ya sabemos o ya tenemos la idea clara de qué es interno, ¿verdad? Entonces, por lo menos tenemos esa noción, que es aquel sistema administrativo de gerencia y contable también, que consiste en 3 elementos: el elemento personal, el equipo adecuado y el sistema contable. Ahí se incluye también a veces el aspecto de la tecnología, ¿verdad? Entonces, estos 3 elementos en conjunto forman parte del control interno. Entonces, debe hacerse un estudio y evaluación cuidadosa del control interno existente para juzgar el valor que pueda acordársele o que puedan determinar ese valor que tiene ya el control interno. Y para determinar también el grado de extensión. Por eso aquí también hablamos del grado de extensión de las pruebas a que deban ceñirse los procedimientos de auditoría. Entonces, digamos que como primera norma de ejecución está conocer la empresa, conocer el control interno, ¿verdad? Cerciorarse, evaluar el control interno, juzgarlo y entonces poder determinar qué grado de extensión van a tener las pruebas o los instrumentos que me van a servir para el trabajo de auditoría, ¿verdad? Entonces, de esta manera lo vamos a hacer. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Vamos con la norma número 2, que sería como norma 5, ¿verdad? Si lo vemos en general como las 10, ¿verdad? Esta sería la número 5 o la número 2 de trabajo o de ejecución. Aquí hablamos de la planificación del trabajo, que aquí obviamente la base es la NIA 300. Entonces, el trabajo ha de ser planeado adecuadamente y los ayudantes, en caso de haberlos, deben ser continuamente supervisados. Entonces, hablamos primeramente del trabajo planeado, ¿sí? Que debe estar bien planificado. Y después que si se necesitan ayudantes dentro del equipo de auditoría o bien todo el equipo de auditoría, sea ayudante o no, debe de estar en una constante supervisión, ¿verdad? En esto radica más que todo este punto de planificación. Ustedes van a poder reforzar cada una de estas normas con la lectura del documento que yo voy a compartir, ¿verdad? Y número 3 y última es obtener evidencia suficiente y competente. Obtener evidencia suficiente y competente por medio de la inspección. Por eso aquí punto número 1, inspección. Observación y preguntas o indagación, junto con las confirmaciones para formar una base razonable de la opinión para juzgar los estados financieros que se están examinando, ¿verdad? Entonces, punto importante aquí en la última norma, que es obtener evidencia suficiente. ¿Cómo la obtenemos? Por medio de inspección, o sea, de ir a observar, de ir a verificar físicamente qué es lo que está pasando, ir a indagar. Observación, ¿verdad? Ojo al Cristo ahí. Por eso es que a veces el auditor ni hace bulla, entra calladito para observar todo. Preguntas, indagación y confirmación, con el fin de hacer una opinión razonable. Me quedan unos cuantos segundos, les voy a suplicar que se vuelvan a conectar. Hasta aquí nos quedamos con el curso de auditoría. Yo les agradezco su atención. Nos quedamos con las normas de dictamen o de informe para la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Nos vemos en la siguiente sesión.